Y vamos a iniciar con el proceso que, por supuesto, que precede al formulario 22, que son lo relacionado con declaraciones juradas. Como bien sabe la mayoría de ustedes, y para los que no, ahora lo saben, con el inicio de marzo inicia el proceso de declaraciones juradas. Generalmente los vencimientos empiezan el 1 de marzo, pero este año, producto de que el 1 de marzo cayó día sábado, los vencimientos iniciaron el lunes 3 de marzo, o sea, el lunes recién pasado. Y dentro de las declaraciones juradas, este año nuestro proceso de declaraciones juradas no tiene cambios relevantes. Eso nos ofrece un respiro, un alivio respecto de lo que hemos hecho en años anteriores, pero sí, al igual que todos los años, existen modificaciones menores, salvo una declaración que tiene una modificación considerable, y también existe una nueva declaración que afecta en este proceso de operación renta. Entonces, ¿cuáles son las declaraciones juradas modificadas y a qué obedecen las modificaciones? Bueno, por parte de la 1835, que es la declaración jurada de arriendo, sus modificaciones están más que nada asociadas a la caracterización o a la identificación de la persona que está informando esta declaración jurada, ¿ya? De hecho, en el LAYUD la modificación es en las columnas del arrendatario del bien raíz y en la parte del informante como corredores, intermediarios o mandatarios, ¿ya? No son cambios relevantes, pero que sí nos obligan a estar atentos a este cambio y la declaración jurada cuando vence el 25 de marzo. La siguiente modificación es la declaración jurada 1869 sobre honorarios y rentas de directores. Y esta modificación, al igual que los años anteriores, está relacionada principalmente con la tasa de la retención. Ya se debe actualizar año a año porque, como bien sabemos, hasta el año 2027 estamos con un aumento transitorio de la tasa de retención de honorarios. El año anterior era 13%, el año 2024 estábamos en 13,75 y el año 2025 estamos en 14,5. Entonces, cada vez que vaya cambiando la tasa, el ayud o el requerimiento de información de esta declaración jurada va a ir cambiando porque tiene que adecuarse a esa realidad. El siguiente cambio es la declaración jurada 1913 sobre caracterización tributaria, y acá sí que hay cambios relevantes porque se cambió la estructura, se eliminaron secciones como la sección C, D y F y se incorporaron las secciones F y G, pasando la sección G anterior a ser la D nueva. Entonces, el formulario que nosotros conocíamos de caracterización tributaria está planteado este año de una forma diferente, pero se mantiene el vencimiento con fecha 30 de junio. Esta declaración jurada es relevante, ¿ya? Pero está asociada principalmente a los grandes contribuyentes. No todos están obligados a presentar esta declaración jurada sobre caracterización tributaria y, como han hecho notar los expertos en los medios, estos cambios están asociados principalmente a las normas sobre sostenibilidad tributaria y grupos empresariales, ya que son las nuevas disposiciones incorporadas en el Código Tributario por la Ley 21.173. También se modificó la Declaración Jurada 1922 sobre cuotas de fondos mutuos, ¿ya? Esta modificación no fue solo de las instrucciones, sino que también del formulario, pero se incorporaron, al igual que en las declaraciones juradas 1948 y 1949, todas las menciones necesarias para el impuesto sustitutivo de los impuestos finales, que fue incorporado por la Ley 21.681 en una norma transitoria, ¿ya? Este era el ISIF o impuesto sustitutivo similar al ISFUT que se pudo declarar hasta enero del año 2025. Bueno, esa nueva columna que tiene incidencia en el registro tributario de renta empresariales, en la calificación de los retiros, dividendos o distribuciones de utilidades, afecta a la DJ 1922, donde también se informan distribuciones de los fondos mutuos, 1948 sobre retiro y dividendos y 1949 sobre retiro y dividendos por acciones en custodia. Estas tres DJs tienen ese cambio, no tienen cambios adicionales. La 1926 se modificó no su estructura, sino que su instrucción. Y dentro de las instrucciones podemos ver que el Servicio de Impuestos Internos incorporó nuevos ejemplos, básicamente, al llenado de la sección del patrimonio.
¿ya? Y también no, son principalmente los ejemplos del patrimonio porque me da los ajustes como IFRS y también de Forward, ¿ya? El esquema de la 1926 es la presentación de la renta líquida imponible que determinan los contribuyentes del régimen 14A. Por lo tanto, si yo no soy un contribuyente del régimen 14A, los cambios que están en esta declaración jurada no me impactan, porque esto es exclusiva del régimen semi-integrado. ¿Qué me importa a mí de esta declaración jurada? Que la renta líquida esté correctamente presentada y que en la medida que yo presente ajustes al patrimonio financiero, también esté presentando ajustes en la renta líquida por esas diferencias, ¿ya? Porque si yo tengo un ajuste en el patrimonio financiero, no necesariamente quiere decir que no sea un ingreso o un gasto tributario, sino que tengo que ajustarlo a la renta líquida para que le prestemos un poquito más de atención a esta DJ que a veces uno piensa que es solamente informar la renta líquida disponible, pero también tiene otra información que puede servir de base para cualquier instancia de fiscalización. Y en la 1943, lo que se modificó está asociado a que se eliminaron las secciones B y C, ya esta es de los regímenes simplificados del artículo 14b. Y respecto de nuevas declaraciones juradas, este año para el AT 2025, la principal declaración jurada nueva es la 1958 sobre cuentas financieras de residentes extranjeros. Anteriormente nosotros teníamos la declaración jurada 1955, donde los bancos e instituciones financieras informan los saldos y sumas de saldos de abonos en cuentas financieras. Hoy esta declaración jurada es exclusiva para los residentes extranjeros, o sea, para el extranjero que invierte en Chile. ¿Ya? ¿Para qué nos serviría eventualmente esta declaración jurada? Para buscar rentas que se deban afectar con el impuesto adicional y que no se haya practicado la retención correspondiente o habiéndose practicado la retención correspondiente, el extranjero igualmente estaba obligado a presentar su formulario 22 para liquidar finalmente el impuesto adicional que le aplicara sobre todas sus rentas. Voy a hacer un poquito de zoom en esta slide para que podamos verla, apreciarla con claridad. Y este es un cuadro resumen de los vencimientos de la declaración jurada 1929. Si bien la declaración jurada tiene vencimiento el 30 de junio, esta es una de las que nosotros dejamos para el vencimiento post-renta, sí podemos determinar en base a los agentes retenedores o a la renta que estemos determinando ahora en abril si el contribuyente está obligado o no a presentar esta declaración jurada. Y en caso de estar obligado, no se nos puede pasar la fecha de presentación porque sus sanciones son bastante onerosas. Y eso es lo que viene en este cuadrito, pues la- las multas están establecidas por ley y no han sido modificadas. Para todos los contribuyentes que sean de la primera categoría, ¿ya? Que está establecido en el artículo 33 bis del Código Tributario, si no presenta su declaración jurada, si la declaración jurada está presentada fuera de plazo, o sea, de forma extemporánea, o si la declaración se presenta en forma incompleta o errónea, la multa inicia en 10 unidades tributarias anuales, 10 UTA. La UTA del 31 de diciembre del año 2024 cerró en 807.000 pesos. Entonces, la multa por no presentación en contribuyentes de la primera categoría parte en 8 millones de pesos en cualquiera de estos supuestos de incumplimiento. Y se va a aumentar esta multa en una UTA adicional por mes o por fracción de mes con tope de 100 UTAs. ¿Cuál es la particularidad de esta multa? Que no la fija o no la gira de forma inmediata el Servicio de Impuestos Internos, sino que esta multa la debe girar el Tribunal Tributario y Aduanero. Entonces, cuando uno hace el cálculo de las 10 UTAs incrementado en una UTA por mes, incluso para un periodo de prescripción ampliado a 6 años, no llegamos a 100 UTA, ¿ya? Sumando 10 más 1 por 6 años, no llego a 100 UTA, pero como no está establecido expresamente que la multa la va a girar el
TTA así, de esta forma, podría ser, y acá solo estamos divagando, que el TTA diga sí, esta es la multa fija, pero además yo te voy a cobrar más hasta llegar a las 100 UTAs, por ejemplo, porque es la multa máxima que yo estoy autorizado a girar, por ejemplo, porque los impuestos sean relevantes. Luego están los contribuyentes del artículo 41A número 6 de la Ley de la Renta. Este artículo no establece contribuyentes, sino que establece créditos para ciertos contribuyentes. ¿Para cuáles? Para aquellos que hagan uso de créditos por impuestos pagados en el extranjero. Es decir, cualquier contribuyente en Chile que preste un servicio al extranjero y le hayan retenido impuestos en el extranjero, cualquiera que sea su naturaleza, de impuesto de retención o impuesto corporativo, ese impuesto que lo puedo utilizar en Chile contra mis impuestos para evitar la doble tributación, porque el artículo 41A es nuestro método unilateral para eliminar la doble tributación, también tengo sanciones. Pero en este caso las sanciones, ya, por ejemplo, para el contribuyente del impuesto global complementario, parte en 10 UTM. Y acá ya no estamos hablando de UTA, sino que de UTM. Entonces, 10 UTM, la UTM de diciembre del 2024 cerró en 67.000 pesos. Podríamos decir que 10 UTM parte en 670.000 pesos la multa para la persona natural, incrementado en una UTM mensual por cada mes de retraso con tope de 100 UTM. Dice UTA, pero es UTM. Y lo mismo aplica en caso de presentación extemporánea o la no presentación. ¿Ve? Aquí ya tenemos una diferencia relevante. No es lo mismo el contribuyente de la primera categoría que el contribuyente del impuesto global complementario. También tenemos aquellos contribuyentes que están obligados a devengar rentas pasivas en Chile, que es lo que establece el artículo 41G de la Ley sobre Impuesto a la Renta. Estos contribuyentes que también tienen derecho al crédito por las rentas pasivas que devengan en el extranjero y que también están obligados a presentar esta declaración jurada, su multa parte en 10 UTA, 8 millones de pesos, pero puede llegar hasta 50 UTA. Esta propia norma de control del artículo 41G establece las sanciones. Y además tiene una salvedad que dice que de todas maneras el impuesto no puede exceder del monto mayor entre el 15% del capital tributario o el 5% del capital efectivo. Así que perfectamente podría ser un contribuyente que devenga rentas pasivas, pero que tiene un capital tributario negativo o que tiene un capital efectivo muy bajo y la multa sea inferior incluso a las 10 UTA que establece la ley. En caso de que se presente fuera de plazo, las multas van de 15 UTA hasta 45 días de retraso, 20 UTA cuando yo presento entre 46 y 90 días de retraso y 30 UTA cuando supera los 91 días de retraso. Y en el caso de cada rectificatoria o información errónea aportada, lo que me lleva a rectificar, me van a cobrar una multa de 10 UTA por cada rectificatoria con tope de 50 UTAs. Y además tenemos las hipótesis residuales, porque yo perfectamente puedo tener inversiones o rentas del extranjero y no ser contribuyente del impuesto de primera categoría, por lo tanto no me aplica esta multa, ser contribuyente del impuesto global complementario, pero no invocar ningún crédito del extranjero porque no me retuvieron o no aplicaban impuestos por convenios de doble tributación, no tener rentas pasivas y en ese caso me aplicaría la norma residual, que la multa va desde una UTM a una UTA. Esta es una multa ordinaria que está establecida en el Código Tributario y esta es la que aplica por defecto el Servicio de Impuestos Internos. Porque si usted presenta la declaración jurada el 1 de julio, la multa automática que va a emitir el Servicio de Impuestos Internos es esta. Lo que no quiere decir, lo que no me obsta, ahí el TTA me vaya a girar posteriormente las multas que están establecidas por ley. Otra parte de los vencimientos relevantes está asociada a las declaraciones juradas que ya presentó el Servicio de Impuestos Internos con fecha 14 de febrero. Ustedes saben que el Servicio de Impuestos Internos, con la información que ellos tienen en sus bases de datos y los otros organismos con los que está interconectado, presenta la propuesta de declaración jurada 1879 sobre honorarios
y 1887 sobre sueldos. La base de los honorarios es en base a las boletas de honorario recibidas del contribuyente y la 1887 se confecciona en base a los libros de remuneraciones enviados a la Dirección del Trabajo. ¿Por qué atención a las rectificatorias? Porque si la declaración jurada quedó observada, o si la información que tiene el Servicio de Impuestos Internos no es la definitiva, por ejemplo, por renta esporádica o por reliquidaciones de impuestos que hago en los meses posteriores, a mí como contribuyente, agente retenedor, me corresponde rectificar o complementar esta información e idealmente realizarlo antes de los vencimientos de las DJ, porque así nos vamos a evitar sanciones o multas. Estas DJ históricamente vencen el 25 de marzo, pero por los vencimientos ahora quedaron el 28 de marzo las dos DJ, así que antes de esa fecha podemos presentar rectificatorias sin multas. Después de esta fecha ya, dependiendo de la cantidad de casos, podrían eventualmente cobrarnos multas. El 1 de marzo se dio por iniciado el proceso de declaraciones juradas. Ya comenzaron los vencimientos el 3 de marzo, varias que vencieron, por ejemplo, la 1811 sobre intereses y retenciones. El 1 de abril comienza el proceso de declaración del formulario 22. Nosotros, como siempre, recomendamos que no declaren la primera semana por los cambios o modificaciones que tienden a tener los agentes retenedores. Ya si usted tiene pago, no va a poder declarar hasta antes del 7 de abril, discúlpenme, porque no va a estar publicado el reajuste del artículo 72, pero las personas que tienden a querer una devolución anticipada son las que declaran la primera semana, ojalá idealmente esperar, pero si no, declarar y después abstenerse de reclamar porque eventualmente puede quedar observado o el impuesto retenido porque los agentes retenedores no eran los definitivos. El 30 de abril debiese vencer la opción de presentar declaraciones con pago, que cae un día miércoles, así que debe ser el 30 de abril. Y el 9 de mayo, que es un día viernes, debiese ser el último día, viernes o jueves, no recuerdo bien, el último día para las declaraciones sin pago. O sea, puede ser que tenga devolución o que tenga es viernes, o que tenga la declaración calzada. En ese caso, puedo presentar mi renta hasta esa fecha. A nivel de formulario 22, nuestras novedades es que existe aperturas de líneas. Ya, por ejemplo, en la línea 4 sobre rentas presuntas se abrieron las líneas para identificar las rentas propias de las rentas de participaciones en sociedades, y la línea 57 ahora se desglosa por tipo de actividad acogida al régimen de renta presunta. Se eliminaron también todas las líneas asociadas o relacionadas con el PPUA. Ya ustedes saben que hasta el año 2023 nosotros Tres. teníamos, gracias, para el año 2023 teníamos para recuperar el pago provisional por utilidades absorbidas en caso de empresas con pérdida y que recibían utilidades de empresas de fuente chilena que venían con créditos. Como ese beneficio se eliminó a partir del año 2024, 1 de enero, ya no podemos hacer uso de ese beneficio, ya no existe ninguna línea asociada a PPUA. Por si ustedes ven rentas de años anteriores, les toca rectificar o se encuentran que el formulario no es igual, es porque este beneficio ya no existe. Fuiste bueno, PPUA. También existen nuevas líneas asociadas al royalty minero, específicamente en los recuadros 11 y 12. Si usted no es minera, no se preocupe por estos recuadros, pero si usted sí lo es, tiene que prestarle atención a la nueva información que debe aportar. Y por supuesto que en los recuadros asociados al régimen 14A semi-integrado y 14D 3 ProPyme general están todos los cambios relacionados con la incorporación del impuesto sustitutivo de impuestos finales. También existe en el recuadro número 12 para el régimen general un nuevo código asociado al ajuste por precios de transferencia y un código para registrar donaciones según el artículo 155 del artículo 157 perdón, del Código Tributario. Esas son las novedades principales del formulario 22, porque creo que hay otros cambios menores, pero que no resultan tan relevantes. No como otros años que tenemos cambios, códigos nuevos o formulario 22 nuevo inclusive. Este año estamos más tranquilos. Y a nivel de beneficios para los contribuyentes del impuesto global complementario, ya acá no tenemos beneficios
nuevos. El último fue incorporado el año anterior, así que vamos a repasar brevemente los beneficios o las novedades que ya incorporaron a partir del AT 2025. Por ejemplo, en el caso de los ingresos por arriendos de bienes raíces, siempre en el caso de las personas contribuyentes de impuestos finales, impuesto global complementario o impuesto adicional, tenemos que ver el beneficio que tenga respecto de las dos primeras propiedades adquiridas con esta norma. Si yo tengo tres propiedades, a partir de la tercera propiedad yo ya no tengo beneficio de FL2. ¿En qué consiste el beneficio de FL2? Es que por las dos primeras viviendas yo voy a considerar un ingreso no renta, o sea que no tributa con impuesto global complementario. No me voy a referir a los otros beneficios adicionales que tiene un DFL2, como rebajan el impuesto de timbre o contribuciones, porque eso solamente se ve al momento de la compra de la vivienda. Pero el ingreso no renta se mantiene a perpetuidad mientras yo mantenga la propiedad en mi patrimonio. Em, ¿Qué pasa con el régimen general? Bueno, a partir de la tercera propiedad se grava con el impuesto global complementario o el impuesto de primera categoría solo en el caso de bienes agrícolas, ¿ya? Las rentas del artículo 20, número 2, inmobiliarias que estén asociadas a bienes raíces no agrícolas, se encuentran expresamente exentas del impuesto de primera categoría. No así los bienes agrícolas. Así que cuando nosotros nos preocupamos de revisar todos los arriendos que tiene la persona, que la fuente de información va a ser la 1835 cuando corresponda, tengo que verificar si la renta es agrícola o no agrícola para establecer su tributación. Y la novedad del año pasado fue el tema del asistente de arriendo, que facilitan la declaración de ingresos para las personas porque se confecciona a partir de los antecedentes que tiene el Servicio de Impuestos Internos, como la declaración jurada 1835 y el catastro de bienes raíces de su propiedad, por lo que cada contribuyente tiene que necesariamente llenar esta asistente de arriendo de forma que podamos establecer cuánto estoy ganando por cada propiedad, si es que la tengo en arriendo o no, porque también puedo tenerla en usufructo como dato gratuito, o puedo tenerla simplemente como segunda vivienda y no necesariamente en explotación, ¿ya? Lo importante de llenar este asistente es que automáticamente nos va a construir el llenado del recuadro de arriendo de bienes raíces, las líneas de bienes raíces y nos va a decir cuánto tiene que pagar impuesto y cuánto no. Acá el llamado de atención es a no quedarse con el asistente. ¿Por qué? Porque vimos muchos casos el año pasado, que fue el primer año de implementación, quizás este año funciona mejor, en que los arriendos, siendo de las dos primeras propiedades, el servicio las consideraba como afectas a impuestos. Entonces, en ese caso, uno lo que hacía era modificar el asistente de bienes raíces y mejor declarar como que no tenía arriendo por las dos primeras propiedades de FL2 porque no las consideraba como ingreso no renta y generaba el efecto contrario de hacer pagar más impuestos. Por el lado de rebajas por intereses hipotecarios, que esta norma está establecida en el artículo 55 bis de la Ley sobre Impuesto a la Renta, tanto los contribuyentes del impuesto global complementario o aquellos que se graben únicamente con el impuesto único de segunda categoría pueden hacer esta rebaja, que consiste en rebajar de la base imponible, no es un crédito contra el impuesto, sino que es una rebaja contra la base imponible por los intereses efectivamente pagados durante el año 2024, con tope de 8 UTA. 8 UTAs al 31 de diciembre son 6.460.000 pesos APP. La forma de acreditar el beneficio proviene de la declaración jurada 1898 que presentan los bancos e instituciones financieras y además debe ser acreditado con el certificado número 20 sobre intereses. ¿Y de qué va a depender la rebaja de mis rentas? Porque además de la rebaja contra el tope de 8 UTA, para saber si puedo o no rebajar los intereses, tengo que mirar mis rentas brutas. Si mis rentas brutas son inferiores a 90 UTAs anuales, 90 UTAs anuales están en el borde de 70 millones de pesos, yo tengo derecho al 100% de la rebaja. Si yo gano más de 90 UTAs, pero menos de 120, entonces 150, son 120 millones de pesos, yo entonces no voy a tener yo voy a tener derecho no al 100% del crédito, sino que a un porcentaje que se realiza con una fórmula
Si no tiene la fórmula, puede utilizar el asistente del Servicio de Impuestos Internos, pero voy a tener derecho a una rebaja menor. Y si yo supero estas 120 millones de pesos, 150 UTA, entonces ya no tengo derecho al beneficio o a esta rebaja. ¿Por qué es relevante esta rebaja? Porque puede gatillar, por ejemplo, en el caso de contribuyentes que son únicamente de la segunda categoría, una devolución a favor del contribuyente. ¿Y por qué se produce la devolución? Porque voy a hacer una rebaja a la base imponible y al momento de reliquidar el impuesto va a dar que el impuesto anual es menor que el impuesto que me retuvieron a través de la liquidación de sueldo de cada mes. Así que atención a estos beneficios porque es uno de los pocos que tenemos las personas naturales o del impuesto global complementario. También siempre está la rebaja del ahorro previsional voluntario. Esta rebaja hay que prestarle atención. ¿Por qué? Porque no siempre puedo rebajar el total de la PB. Primero, ¿en qué consiste este beneficio? En rebajar de la base imponible los aportes de ahorro previsional voluntario efectuados por el contribuyente. ¿Ya? La modalidad en que yo puedo realizar este ahorro previsional puede ser mensual a través del descuento en la liquidación de sueldo, en cuyo caso no hacemos nada en el formulario 22, o puede ser anual, ¿ya? Anual en el caso de que el trabajador realice su depósito directamente en una institución financiera o bancaria o de la BB y con tope de 600 UF al 31 de diciembre. Atención a los contribuyentes que reciben sueldo empresarial. Eso es lo más relevante, ¿ya? Porque los contribuyentes en calidad de dependientes o independientes siempre pueden rebajar hasta 600 UF con tope de su honorario o de su sueldo. Así que no, esperemos que no hayan realizado un ahorro en exceso porque en ese caso no tiene beneficio tributario. ¿Y por qué pongo atención con el sueldo empresarial? Porque el artículo 42 bis número 6 establece que los contribuyentes que reciban sueldos empresariales, que no dice sueldo empresarial, sino que dice 31 número 6 de la ley de la renta, solo pueden rebajar hasta el tope de las cotizaciones obligatorias que hayan enterado en su AFP. O sea, si yo hice una PB por 600 UF, pero nunca coticé por independiente o dependiente en AFP, no tengo derecho a la rebaja. O realicé la PB por 600 UF, pero mis cotizaciones de AFP mensuales no superan las 100 UF, yo solo puedo rebajar hasta 100 UF. El problema que hay acá es la fuente de información, porque en la declaración jurada 1887 a mí no me informan si lo que estoy revisar otras fuentes de información, como por ejemplo la participación en derechos sociales o en acciones, y si yo veo que participa en la misma sociedad que le paga sueldo, atención, esto puede ser un sueldo empresarial, y además me tocará verificar contra la declaración jurada 1900, que es la de cotizaciones que aportan las AFPs, para ver si puedo rebajar o no la totalidad del beneficio por APB. Esto va a venir, el APB va a venir informado a través de la declaración jurada 1899 y en el certificado número 24 sobre movimientos de cuentas de APB. Como tips, nos ha pasado que en plena operación renta uno se da cuenta que el contribuyente enteró mal el APB, lo puso como independiente y no tiene honorarios, o lo puso como dependiente y no tiene sueldo. Nos ha pasado que el contribuyente contactó a su ejecutivo y le han cambiado el certificado y rectificado la DJ. Pero si nosotros no nos damos cuenta, eventualmente puede existir una pérdida de beneficio tributario. Eh, Antes de continuar, quisiera preguntarle a Carlos si quiere tomar él la palabra, porque ya llevo 28 minutos, entonces para que él también alcance, o si sigo yo y termino esto rapidito, no sé cómo prefieres tú, Te quedan Carlos. dos láminas nomás, sigue nomás, Gis, no hay Ya, problema. ok, gracias. Continuamos entonces. Por el lado de la rebaja por gastos de educación, esta norma lo que nos permite es rebajar un máximo de 4,4 UF por hijo que cumpla con los requisitos. ¿Ya? ¿Cómo vamos a saber si el hijo cumple con los requisitos? A través de la declaración jurada 1904 y a través del certificado 37 que aportan los establecimientos educacionales. ¿Dónde está establecido este beneficio tributario? En el artículo 55 ter de la Ley sobre Impuesto a la Renta, y esta es una rebaja que sí va directamente contra el impuesto global complementario. No da derecho a devolución y
tiene lamentablemente un tope que está asociado a la renta familiar. Me mira a mí cuánto gana el padre y cuánto gana la madre. No es por persona. Y solo el beneficio lo pueden usar los dos o lo puede utilizar solo uno, eventualmente el que tenga menor carga tributaria o el que haya pagado más impuestos para obtener una devolución. La idea es anticiparse un poco a este beneficio y ver quién es más eficiente que lo obtenga si es que puede obtenerlo, porque un beneficio que nació pensado para la clase media eventualmente, los ingresos que establece hoy no se condicen con la realidad de la clase media. Y el último crédito, que esta sí es la novedad del año anterior, es la relacionada con el millón de pesos, el millón de pesos que salía en todos los anuncios, en redes sociales, en las noticias, que decía, compra una vivienda y obtienes 5 millones de pesos de devolución. Bueno, ese es el crédito por adquisición de viviendas nuevas. Este crédito es directo contra el impuesto global complementario, ni siquiera contra el impuesto global complementario, porque va en las últimas líneas donde va el préstamo, las cotizaciones, ahí va este crédito directamente con tope de 16 UTMs entre lo menor de los dividendos efectivamente pagados y 16 UTM. ¿Cómo se acredita el beneficio? A través de la declaración jurada 1957 que informan los bancos e instituciones financieras y el certificado número 74. Adicionalmente, el Servicio de Impuestos Internos, mediante sus interpretaciones administrativas, haya establecido que el beneficio debía quedar expresamente establecido en la escritura de compra, de que se iba a acoger a este beneficio transitorio. La verdad es que los bancos e instituciones financieras van a tener que ser los que van a confirmar esta información a través de las declaraciones juradas, porque no vamos a ir a leer cada escritura de compra de cada trabajador para el beneficio. Idealmente sí, pero en honor al tiempo uno entiende cuando no se pueda realizar. ¿Qué pasa si yo pagué dividendos menores a 1 millón de pesos? Entonces yo solo voy a poder aprovechar los dividendos. Y si pagué más del millón de pesos, yo solo voy a poder aprovechar este millón de pesos. Pero de que va a ir en mi formulario 22, va a ir. Ya esto debiese llenarse incluso de forma automática, pero si no se llena, usted tiene que hacer la ecuación de determinar el menor entre los dividendos efectivamente pagados y l- el beneficio que es originalmente de 16 UTMs. Y listo, Carlos, adelante, te cedo la palabra. Y listo, muy bien. Bueno, todo lo que tiene que ver con relación a las empresas, principalmente la tasa de impuesto de primera categoría y PPM, siguiente slide, son tal cual como está vigente el artículo 14, letra A, semi-integrado, con la tasa del 27%. En algún momento se conversó que querían llegar a rebajarlo a un 25%, agregando un 2% adicional por innovación y desarrollo, pero esto es lo que tenemos actualmente aprobado, ¿cierto? 27%. Y recordar que en abril, en cada mes de abril, se tiene que hacer el recálculo de la tasa de PPM. En el caso del régimen ProPyme general, no olvidemos que esto nace en el 2020 con una tasa del 25%, tasa que nunca se ha utilizado porque vino pandemia, ¿cierto? Vinieron algunos otros beneficios, ¿cierto? Y la tasa ha evolucionado de 10% hasta ahora, 2024, 12,5%. Y hay un proyecto de ley, ¿cierto?, condicionado a la reforma previsional, donde dice que si se aprueban ciertos puntos, desde el año 2025 al 2027, que está al costado izquierdo abajo de sus pantallas, hay un asterisco, eso está en veremos, ¿cierto? Y podría llegar a ser un 12,5 y a contar del 2028 una tasa del 15%. Si ustedes se fijan en el recuadro, existe también el detalle del PPM, ¿verdad? Que tendrían que pagar inicio de actividad de un 0,25, ingresos que no excedan de 50.000 UF, 0,25%, y los ingresos que excedan las 50.000 UF, 0,50. Esto es lo que dice la ley, ¿cierto? La normativa general. Pero obviamente existe esta rebaja transitoria para los años que le estoy mencionando. Siguiente, por favor. Esto ya lo comentó Giselle, ¿cierto? A grandes rasgos, las empresas, por la parte empresa, ¿cierto? A contar del año 2023, ya no pueden utilizar el arrendamiento, el ingreso de los arrendamientos por bienes raíces, no lo pueden considerar como ingreso no renta.
Eh, ¿Algo ocurre? ¿Algo ocurre? Giselle, Ah, disculpa, no, yo veo que se está, no sé qué pasó en la pantalla. Voy a dejar de proyectar. alguien está proyectando, dice acá. Ahora se ve. Ahora se ve, ya. Bueno, como les decía, a contar del año 2023 ya las empresas, ¿cierto? Esta es una reforma que partió en el año 1959 que se permitía que todos los ingresos fueran ingresos constitutivos, no constitutivos de renta, ingreso no renta, pero a contar del 2023 tributan tal cual como cualquier otra sociedad, ¿cierto? Siguiente slide. En los temas de impuesto único del artículo 107, la norma menciona que si yo cumplo ciertos requisitos, ¿cierto? Por ejemplo, que el mayor valor o ganancia obtenida del rescate o enajenación de cuota de fondos mutuos, a partir del 2 de septiembre va a estar sujeta a un impuesto único con la tasa del 10%. Carlos, Antiguamente, espérate un ¿cierto? segundo que me dicen que no se ve la PPT, pero yo sí la veo compartiendo, entonces no sé qué. Ahora no la veo tampoco. No, ahora la saqué. Ah, ya. Es que, mira, esa pantalla que hay ahí no es mía. Yo veo una pantalla, no sé si tú la. Sí, sí, también la veo. Es que esa no es mía, entonces no sé quién. La pantalla de C. Valenzuela. A ver, y si lo sacamos. Ahí parece que. Ahora se ve tu pantalla, Gise. Ahí Ahora se ve sí. tu pantalla. Ya, súper. Me quedo ahí, pero alguien me saca como la pantalla, así que No, no nos, continuemos nomás, Carlos. no nos esté saboteando, C. Valenzuela. Ya, bueno, sigamos. Como les decía, esto hasta antes del 2 de septiembre del 2022 era un ingreso no renta, entonces no se pagaba impuesto por esto. Ahora recuerden que considerando persona natural o empresa tiene el mismo impuesto, ¿cierto? El mayor valor se va a grabar con una tasa del 10%. Ojo con esto, ¿cierto? Hay más instrucciones, hay la circular 39 del año 2022, ahí menciona, ¿cierto?, qué requisitos son los que tendrían que llegar a optar para estar bajo esta condición. Recuerden, 10% de impuesto único. Siguiente slide, por favor. Espera, que me dicen de nuevo que no se ve, pero yo no hago nada, entonces, no sé. Yo sí veo la presentación. Eliminación de la letra C. Estamos Yo, ahora. Sí, también. yo también la veo, pero en el chat están diciendo, no, Que no no se se ve, ve. no se ha visto nada, dice Diana. Diana, quizás un F5 vuelva a entrar al Zoom para que no tengan problemas, porque yo también veo que se está compartiendo la PPT. Yo Tienen también que lo veo por acá. seleccionar arriba. A mí me salen dos opciones. Arriba en mi pantalla dice pantalla de C. Valenzuela o pantalla de Giselle Chamblas. Uno puede Vamos a seleccionar detener la uno o la otra. compartición de Ah, Valenzuela. ¿cómo? No puedo Ahora detenerla. No, sí. ahí lo Nos eliminó. Ahí lo confirman. eliminó, Yesel. Ahí Si los estamos. que no podían Ahora, verla, ahora pueden verla. ahí sí. Perfecto. Mu- Muchas Ya, súper, gracias, muchas súper. gracias. Ahora Gracias, sí, gracias, Carlos, gracias, puede gracias. continuar. Ya. Eso pues, eso sería. No. Hay una eliminación también de la letra C del artículo 33 bis. ¿Y esto qué habla? ¿Qué menciona? El crédito por las inversiones de activo fijo. Dice, puedes volver al anterior. Giselle, ¿puedes volver al anterior ahí solamente para revisarlo? Eso. Esa es la anterior ahí, Diana. El impuesto único del artículo 107, donde hablaba acerca del mayor valor en la enajenación o rescate de acciones de sociedad anónima que están con presencia bursátil en Chile, cuotas de fondos de inversión o cuotas de fondo mutuo. Eso. Ya, la siguiente nomás. Bueno, esta eliminación de la letra C, esto no es nuevo, esto no es nuevo. Como bien dijo al principio Giselle, prácticamente tenemos, entre comillas, un respiro este año, ¿cierto? Porque no hay más modificaciones y estos son como recordatorios de lo que vino el año comercial 2023, donde lo que se mencionaba, y ahí hay que hacer un cambio en la PPT, dice 0 UTM, 25.000 UTM, son UF. Eso los contribuyentes que declaren impuesto de primera categoría sobre renta efectiva, los años anteriores a que adquieran, terminen de construir o tomen en arrendamiento con opción de compra ciertos bienes, ¿cierto? Como activo fijo, pueden tener derecho a un crédito fiscal, ¿cierto? Pueden tener derecho a un crédito fiscal. Y este va entre un 6% hasta un porcentaje, ¿cierto? 4% que podría llegar a tener.
Esta limitante, ¿cierto? Tenía desde 0 hasta 25.000 UFs y eso aproximadamente son 960 millones de pesos. Va a tener un 6% de crédito. Y lo otro que tiene que sacar a través de un factor entre 900 ahí, No. 3.840 millones, podría tener un porcentaje, ¿cierto?, para poder imputar como crédito en contra del impuesto de primera categoría. Y todos aquellos contribuyentes que tengan más de 100.000 UF, se elimina ese beneficio, ¿cierto?, de crédito. La consideración importante acá también que dice que puedo llegar a tener un crédito de 500 UTM, eso está correcto, 500 UTM. Eso aprox son 33 millones de pesos, entonces es bastante beneficioso, ¿cierto? Poder llegar a utilizar este crédito. La ley dice, ¿cierto?, que se tiene que imputar en contra del impuesto de primera categoría, pero ojo acá, porque los contribuyentes de impuesto de primera categoría, que siempre estamos revisando, ¿verdad? 14A semi-integrado y 14D número 3. Pero el 14D número 8, que es de transparencia, también lo puede llegar a considerar. Aun cuando no tenga impuesto de primera categoría, no pagan impuestos, ¿cierto?, en la renta, pero se asigna, ¿cierto?, esa utilidad a los socios y ellos también podrían tener derecho a este crédito del 33 bis. Siguiente, Gis, por favor. Bueno, también como recordatorio, el castigo a lo incobrable a contar del año 2020 se amplía, ¿cierto?, este beneficio entre comillas, ¿cierto?, de poder llevar a gasto lo que no he percibido, ¿cierto? No he percibido. Hasta el año 2019 solamente existía una circular modificada, transformada por otra, la 34 del 2008, pero la esencial o la que uno siempre se recuerda, ¿cierto?, con este incobrable, la circular 24 del 2008, donde mencionaba que cumpliendo ciertos requisitos, más de 50 UF, tenía que tener cobranza judicial, tenía que tener a las personas en un medio donde efectuara la cobranza, tener respaldo, no seguir teniendo operaciones con quien me está debiendo, ¿verdad? Y ahí recién lo puedo llegar a considerar gasto. Año comercial 2020 en adelante hace un cambio, ¿cierto?, esta normativa y agrega los siguientes puntos. No es que se elimine la primera, sino que los agrega a los siguientes puntos y dice que en el caso que los incobrables se encuentren impagos por más de 365 días, contados desde la fecha de vencimiento, yo lo puedo llevar automáticamente a gasto. Y este es un gran beneficio, ¿cierto?, para el contribuyente del artículo 14, letra A, semi-integrado. Y en caso que no cumplan con 365 días todavía, se podría permitir, ¿cierto?, una rebaja a través de un porcentaje o un rango de incobrabilidad que está ahí en el recuadro. De 1 a 90 días, un 5% castigo, 91 a 180 días, 25%, y de 181 a 365 días de incobrabilidad, un 50%. Más de 365, bueno, era el punto 2, ¿cierto? Automáticamente a gasto. Considerando también acá que no se puede tener los relacionados, esta normativa tampoco es para los bancos o instituciones financieras, pero lo importante de esta normativa es que no me limita a seguir teniendo alguna prestación de servicios con la persona que aún me debe. Es extraño, pero eso por lo menos lo que dice esta resolución 121 del año 2020. Siguiente, por favor, Gis. Depreciaciones han cambiado bastante y ahí tenemos un cuadrito y en gris hay depreciaciones vigentes, ¿cierto? Esto recuerden que aplica solo para los contribuyentes el artículo 14 letra A semi-integrado. Muchas gracias, muchas gracias. Contribuyentes 14A semi-integrado. Recuerden que en el caso del 14D número 3 automáticamente, ¿cierto? Y número 8 automáticamente los activos fijos que adquieran, si es que están efectivamente pagados, ¿cierto? Según lo que dice la circular 62 del año 2020, tienen que pasar a gasto, ¿sí? Tienen que pasar a gasto. Y las depreciaciones que estamos viendo en pantalla son para los contribuyentes 14A semi-integrados, donde existe la normal, ¿cierto?, del artículo 31, inciso cuarto, número 5 de la ley de la renta, una por inservible, dice ahí. Pero son los que tienen obsolescencia, ¿sí?, que se puede llegar a aumentar al doble de la depreciación. Los 31, inciso cuarto, número 5, acelerada a un tercio, adquiridos nuevos o internados
Y también tenemos la última, que es la ultra acelerada, que le llaman coloquialmente un décimo. Y esto puede ser, y si te puedes correr un poquito más a la izquierda, Gis, o la de, ahí, súper. Si ustedes se fijan, la condición de que los activos que están adquiriendo sean nuevos o internados es para la acelerada, un tercio, pero la undécimo, que es la última columna de ultra acelerada, permite adquirir nuevos o usados, ¿sí? O usados. Pero por supuesto tiene una condición, lo que está abajo, ingresos iguales o inferiores a 100.000 UF hasta ese monto, ¿cierto? Los últimos 3 años de ingreso de la empresa, si tiene menos de 100.000 UF, podría perfectamente utilizar bienes nuevos o usados, ¿sí? En estricto rigor, eso es lo que dice la normativa. ¿Por qué dejamos este cuadro en gris? Si te puedes correr a la derecha, por favor, Giselle. ¿Por qué dejamos este recuadro en gris? Porque nos llama la atención, hay varios contribuyentes o clientes que nos han preguntado, oye, pero ya no existe la depreciación automática o instantánea en el régimen 14A semi-integrado y esto murió en el año 2022. Pero de todas maneras siguen preguntando. Entonces, esto es más que un recordatorio, lo que estaba vigente, ¿cierto? Por norma el artículo 22 bis transitorio de la ley 21.256, esta ley que nació en septiembre por pandemia, esto ya no existe, no está vigente y obviamente son todas las que están en el costado izquierdo de la pantalla. Siguiente, por favor, Gis. Beneficio del incentivo al ahorro en honor al tiempo. Vamos a saltar al ejercicio y ahí voy a explicar esta lámina. Esta lámina yo creo que de todas maneras los vamos a compartir, así que ustedes igual la van a poder tener. Si puedes agrandar un poquito porque no sé, se ve un poco borroso. Hasta los montos, por favor. Los montos. Eso. Bueno, la normativa en estricto rigor dice que yo podría llegar a optar, ¿cierto?, a este beneficio que está en el artículo 14 letra E, donde podríamos tener quizá una base de 450 millones y ambos con tipos de regímenes, que son los principales, 14A semi-integrado y 14D número 3 son los únicos que pueden llegar a optar a este beneficio tienen que rebajar todos los gastos rechazados del inciso segundo del artículo 21, pero hay unos oficios que mencionan que los gastos rechazados, por ejemplo, en el caso que la gente provisiona, ¿cierto? El impuesto de primera categoría, la norma dice que tienen que estar efectivamente pagados, ¿sí? Efectivamente pagados. Y descontando ese gasto, ¿cierto? Si estos están afectos a impuestos o no. Por ejemplo, podrían tener retiro afecto al impuesto único al FUT, ¿cierto? Impuesto sustitutivo al FUT, o los nuevos, al ISIP, ¿cierto? Impuestos sustitutivos a impuestos finales. No importando que tributen o no, la norma dice si tienen dividendos, remesas o retiros de la sociedad, también tendría que rebajarlos para efectuar una base. Siguiendo este ejemplo, 450 millones de pesos de renta líquida menos gastos rechazados de 1 millón, menos 49 millones de pesos de remesa o distribuciones, nos da un total de reinversión, ¿cierto? O se mantiene invertida en la empresa una utilidad de 400 millones de pesos. Siguiendo la misma lógica, ¿cierto? Y si puedes achicar un poquito, ahora sí, achica un poquito la pantalla para ver la parte izquierda también. No se puede achicar más, lo tengo que ¿No? mover. Ah, ya, ok, ok, ya, bueno, no hay problema, no hay problema. Bueno, esos 400, o déjala hasta ahí, hasta ahí estamos bien. Esos 450 millones de pesos que aparecen en la antepenúltima línea, 450 millones de pesos, dice que podría llegar a tener una rebaja, y esta rebaja, ¿cierto? Dice que la norma dice, ahí nos quedó medio transparente el comentario, podría quedar con una rebaja de hasta el 50% de la renta líquida que se mantenga invertida en la empresa, es decir, los 400 millones de pesos que están arriba. Si yo aplico directamente el 50% serían 200.000, pero la norma me dice que existe un tope de 5.000 UF, en este caso 192 millones de pesos y fracción. Por lo tanto, la empresa no pagaría por 450 millones de pesos, sino que pagaría por 257 millones de pesos. Ojo que esto es un beneficio de flujo, no es un beneficio que el fisco va a dejar de percibir esto hasta la eternidad.
esto obviamente, si es que efectuamos un término de giro, tendríamos que llegar a pagar el impuesto. O en el caso que las personas naturales o socios, accionistas, aguas arriba, retiren estos flujos y quieran retirar la totalidad, por ejemplo, estos 450 millones, 257 solo van a tener un crédito aparejado y lo otro lo van a retirar sin crédito alguno. Siguiente, por favor, Giselle. Ah, un comentario especial que se me había olvidado, ya estamos casi terminando justo en la hora. Eh, Nos han consultado también bastante en referencia a este beneficio de disminuir el impuesto, ¿cierto? A la mitad. Si esto tiene repercusiones a futuro, más que lo que le estaba mencionando, no tiene. Antiguamente, hasta el 2019, en el régimen 14A, yo tenía que devolver parte de lo que yo había dejado de pagar, pero la norma obviamente se eliminó. Artículo 14, ter letra C, que estaba en ese momento se elimina y a contar del 2020 la consideración es que anualmente yo pueda estar haciendo esta rebaja sin volver a pagarla al año siguiente. ¿Qué se discute? Lo que ya conversamos hace poquito, la disminución del impuesto de primera categoría del régimen ProPyme general, si se aprueban, ¿cierto? Los puntos que se están mencionando para la reforma previsional, quedaría tal cual como está en pantalla, 2025 el 27, 12,5%, y año comercial 2028, un 15%. Nosotros no, por lo menos nos extrañamos, estos son como recordatorios en realidad, porque cuando vienen reformas, modificaciones, hay que estudiar los proyectos, hay que estudiar la ley, ver lo que dicen las circulares, pero este ha sido, entre comillas, un año bien relajado en cuanto a modificaciones tributarias. Eso es, hasta ahí creo que es la última lámina, Giselle. Esa es la presentación que nosotros hemos podido hacer. Y ahora, obviamente, tenemos una ronda de preguntas. Si es que tiene alguien alguna duda, comentario, sugerencia, reclamo, lo que sea, lo En el puede chat hacer. habían algunas preguntas, ¿las leo? Ah, perfecto, perfecto. Ya. Mira, la primera es las acciones. ¿Se paga impuesto por mayor valor actualizado en UF? Las acciones se pagan en mayor valor. No. Esto se actualiza. Bueno, indexado es por IPC. Se tiene que corregir por IPC. Hace lo mismo que el tema de la UEF. Se corrige, ¿cierto? Y desde el momento de la adquisición se corrige en IPC y el mayor valor de eso va a tener que llegar a pagar el impuesto, ¿cierto? Recuerden que es el 10%. 10%. ¿Hay Ya. otra? Sí, Juan Valenzuela preguntó, ¿cuántos años se usan para el cálculo de los ingresos para el límite de las 100.000 UFs? Eso era del 14E. O sea, sí, 14E. 3 años. 3 años. Tres Aquí años. se puede dar el caso de que yo por un periodo facturé muy bien y no puedo acceder al beneficio y después me está yendo muy mal y sí puedo acceder al beneficio, ¿cierto? Exacto, exacto. El promedio de los 3 años es igual que cuando yo estoy en un cambio de régimen, también, más de 75.000 UF, también se te considera los últimos 3 años y si yo voy bajando mis utilidades podría llegar a acceder tal cual como dice Giselle. Y la otra la voy a responder yo, porque fue Leodani dice, si le podemos dar más detalles sobre la PB. En su caso particular, tiene boletas de honorario y sueldo empresarial sin cotizaciones durante el año 2024. Por tener boletas de honorario, él con la retención parcial o total da por cumplidas las cotizaciones. Entonces puede acceder a la PB y la verdad es que en estricto rigor, no por las cotizaciones de este año, sino que por las que se enteraron en abril del año pasado, ¿ya? Porque el artículo 42 bis dice textual que tengo derecho al beneficio, pero por las cotizaciones obligatorias enteradas en el año 2024, en el mismo año en que hice la PB. Entonces recuerden que todas las cotizaciones que nosotros hacemos en carácter de independiente a través del formulario 22 tienen efecto para el año siguiente. De hecho, a mí me dan cobertura de salud por el periodo siguiente, de junio a julio del próximo año. Entonces, lo que yo pagué a través del formulario 22 va a ser lo que va a servir de tope para mi beneficio por APB. Y además, esa cotización de abril debiese venir informada en la DJ 19.000, 19.000 no, 1.900, ya, que 1900, es la que 1900. informa la AFP. Así que tiene derecho al beneficio, pero no por las cotizaciones de este año, sino que por las del año anterior. Ahora, igual le dan ahí mucho cuidado porque esta clasificación entre si tengo derecho a todo el beneficio por ser sueldo empresarial o no, no las hace por defecto el sistema.
Entonces es probable que incluso le aparezca rebajar todo con tope del sueldo empresarial y no sea lo que le corresponde, que sí nos ha pasado con hartos contribuyentes que dicen, no, pero si yo declaré la propuesta, ¿y por qué estoy observado? Y uno entra a ver y es como, porque rebajaste más a bebé del que te correspondía, entonces después terminan en pagos de impuesto con recargo y mejor evitar, y de ahí el llamado que también se puedan asesorar correctamente y en lo que nosotros podamos ayudarlos, pues bienvenidos sean.